¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Muy buenas noches, amables televidentes. De nuevo esta semana con toda la información aquí en Mao TV. Ayer la jornada electoral que ha dejado, en el caso concreto de Cali del Valle del Cauca, al doctor Maurice Armitage como nuevo alcalde de la capital vallecaucana y a la doctora Dilian Francisca Toro Torres como la nueva gobernadora, que a partir del 1 de enero de 2016 entrarán a regir los destinos de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca respectivamente. Para ellos, lo mejor de las suertes y que los programas que plantearon a la opinión pública en sus campañas, pues los puedan llevar a buen término en esta nueva etapa del gobierno municipal y del gobierno departamental. Y lógicamente nuestra felicitación también para todos aquellos que resultaron elegidos en el Consejo de Santiago de Cali, en los diferentes municipios, los consejos de los diferentes municipios, en la asamblea departamental, los alcaldes de los 42 municipios del Valle del Cauca y también los de las juntas administradoras locales, la JAL, que también tuvieron jornada electoral el día de ayer domingo. En cuanto a la parte futbolística, pues no hubo receso, mañana regresa el fútbol, el Deportivo Cali va a jugar a las 6 de la tarde frente al equipo de Patriotas en el Estadio de la Independencia de Tunja. Recordemos que el Cali jugará también el domingo en el mismo escenario a las 8 de la noche enfrentando al Boyacá Chico. Y en el caso del América va a jugar el próximo lunes, que es festivo, a las 8 de la noche frente a Real Cartagena, en un partido que ya es únicamente un encuentro de trámite. Una vez finalizado este partido, se va a realizar el sorteo de los cuadrangulares, donde conoceremos primero el grupo que le corresponde al América y segundo el orden de partidos en la jornada de los cuadrangulares que debe arrancar el 7 y 8 de noviembre. Recordemos que este cuadrangular o estos cuadrangulares para definir los equipos que ascienden se jugarán entre el 7 y el 29 de noviembre. El 29 de noviembre conoceremos los dos equipos que van a la A reemplazar a Cúcuta Deportivo, que ya está descendido, y muy seguramente, como está la tabla de posiciones, al Uniautónoma. Eso es lo que está planteado en este momento en cuanto al fútbol colombiano se refiere. Esta noche hemos invitado a José Eugenio el Cheche Hernández. Yo no sé si el Cheche es mejor técnico o mejor amigo. Todavía no he podido definir esas dos cosas porque indudablemente es una excelente persona, un hombre que siempre se distinguió por sus dotes como caballero, como persona a través de su etapa futbolera y posteriormente en su etapa exitosa, porque ha sido una etapa exitosa como técnico de José Eugenio el Cheche Hernández. Cheche, buenas noches, bienvenido a Mao TV, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Rodrigo, a los televidentes. Es un placer estar acá contigo y lógicamente en esta participación de tan extraordinario programa. A la vez me sumo a la voz que usted hizo al comienzo del programa para felicitar a nuestro nuevo alcalde, a la gobernadora, y espero pues también que de la mano de ellos tengamos gente capacitada que les colabore y que lógicamente nos lleve al sitial importante en el destino nacional. Bueno, Cheche, ¿qué hay de su vida deportiva? ¿Qué hay de su vida como técnico? ¿Por qué no nos cuenta? ¿En qué anda? ¿Qué está haciendo el Cheche Hernández? Bueno, sí, Rodrigo, mi vida deportiva ha quedado un poquito, digamos, en receso ahora, porque el último destino que tomamos, o la decisión que tomamos juntamente con el profesor John Escobar, que me acompaña en la parte de cuerpo técnico,
fue dirigirnos hacia República Dominicana, donde vimos una posibilidad importante de hacer una labor que trascendiera los límites a donde ellos habían llegado futbolísticamente en el ámbito mundial. República Dominicana tiene actualmente, según la investigación que nosotros hicimos, 42 jugadores básicamente ubicados en Europa, de papás emigrantes, es decir, un papá que se casó con una señora europea o una señora europea que se casó con un europeo y que tuvieron un hijo que tiene la doble nacionalidad, sea la europea o sea la de República Dominicana, y que podía perfectamente entrar a conformar la selección nacional de República Dominicana. A partir de eso hicimos un trabajo conjuntamente con la gente que nos había llevado, con la idea específicamente de traer esos jugadores para que jugaran la fase eliminatoria de Centroamérica, que empieza mucho antes a la de acá de Sudamérica, y que pudiera ubicarse a República Dominicana como un objetivo inicial en el cuadrangular final de Centroamérica, conjuntamente con Estados Unidos, México. Y este proyecto quedó a la deriva porque realmente lo que encontramos no era, digamos, con los elementos necesarios para desarrollar esta idea que nosotros llevábamos como una proyección a nivel mundial e internacional para República Dominicana, básicamente por la mentalidad todavía muy estrecha que se tiene en Centroamérica y el no creer en sus propias posibilidades de lo que podían lograr. Entonces mi carrera deportiva profesionalmente en cuanto a la dirección técnica estuvo en República Dominicana hasta hace 3 meses que regresamos de allá, y lógicamente este periodo de fin de año pues no hay muchas alternativas en cuanto a la ubicación de un puesto de trabajo, pero sí a la vez hemos estado trabajando en otros aspectos, como te decía anteriormente, con el profesor John Escobar. Cheche, pero el tema de República Dominicana es bien interesante porque pues uno tiene la imagen de República Dominicana jugando al béisbol, jugando al baloncesto, que son básicamente deportes que ellos trabajan. Pero en el fútbol, ¿cómo se da lo del balompié para ellos? Más o menos dentro de la investigación de lo que ustedes han podido establecer. Sí, es decir, ellos en la liga profesional se inaugura en marzo 8 de este año, con la participación de 10 equipos. ¿Se inauguró este 8 Se de marzo inauguró pasado? este año, marzo 8, con la participación de 10 equipos y con una estructura, digamos, base, lo básico, pero a la vez también sorprende. Había un equipo de una ciudad cercana a República Dominicana, Santo Domingo, que construyó su estadio. Es decir, dinero había y una infraestructura que puede llegar a dar sus frutos en el futuro cercano. Ellos construyen el estadio porque no tenían cancha y en un periodo de 3 meses hacen un estadio y pequeño de 12,000 personas, pero la idea la tienen enfocada en hacer crecer el fútbol de República Dominicana. Pero básicamente lo que nos llamó mucho la atención era la participación de esos jugadores en Europa con excelentes condiciones. Si la noticia es en Colombia, que un jugador de Colombia es ascendido a trabajar con el primer equipo del Real Madrid, es una connotación nacional. Y en República Dominicana subieron un dominicano a trabajar con el primer equipo del Real Madrid. ¿Y dónde salió la noticia? No se divulgó, no salió tampoco en unos grandes titulares en la prensa, porque, como usted lo dijo, es béisbol y otros deportes. Pero ¿cierto? venga, Cheche, es que a mí me llama la atención cuando usted me está hablando de 42 jugadores regados en la geografía europea. Básicamente. Entonces uno dice, ¿dónde van a salir 42 jugadores a la geografía europea en un país que no tiene huella futbolística? Claro. ¿Cómo aparecieron esos 42 jugadores? Esos 42 jugadores nacen en Europa, hacen su proceso formativo en Europa, porque por el tema de sus familias. De su familia, hace 22 años, 25 años, se fue una mujer de República Dominicana a Europa a trabajar, correcto. O se fue un europeo o un dominicano a trabajar en Europa,
se casaron ambos y hoy día ese promedio de 42 jugadores tiene una edad de 22 a 25 años máximo y están jugando a primer nivel. Nosotros tuvimos un jugador que alcanzamos a convocar para jugar un partido amistoso contra Islas Caimanes en República Dominicana, en Santo Domingo, que actuaba en el Inter de Italia y había sido convocado para la selección de Italia, Jeremy Lombardi. Pero la mamá, que era dominicana, le dijo siempre a Jeremy, le dijo, yo quiero que tú juegues para mi República Dominicana, no quiero que juegues para Italia. Y la señora que vivía en Italia en ese momento con su hijo, cuando él fue convocado a la selección, se trasladó de Italia, lo acompañó a República Dominicana y en ese proceso de concentración y todo nosotros la pudimos conocer. Y la señora efectivamente decía, es que yo quiero que mi hijo juegue con mis raíces y con lo que me vio a mí crecer, que es República Dominicana. Una mujer muy bella también. Cheche, la gente, el común de la gente, ¿cómo ha tomado el fútbol? Teniendo en cuenta pues que ellos llevan en la sangre el béisbol y el baloncesto, por ejemplo. Entonces, ¿ha tenido impacto dentro de la población, dentro de la gente, por lo que ustedes pudieron conocer y establecer? Muy buena pregunta, Rodrigo, porque la respuesta de la gente es increíble. Tú ves los estadios llenos, el de 12.000 personas que construyeron, no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad, Cibao Fútbol Club, y la ciudad se llamaba Cibao, efectivamente lleno el estadio, donde ¿quiénes eran los que asistían? Asistía el papá, la mamá, los abuelos, los nietos o los hijos, iban en familia, porque no hay los problemas que hay en otras partes de las barras bravas o de la agresión o del miedo a la agresión o del miedo al tumulto o a la congestión o el miedo de pronto a un insulto. No hay nada, absolutamente nada. Eso es un mercado virgen, así virgen, donde la gente que ha buscado y que encuentra la diversión para los hijos, porque los hijos van con camisetas del Real Madrid, van con las camisetas de Italia, van con las camisetas de Inglaterra, porque es que el fútbol ha tomado esa connotación y cuando ya hacen la liga, que la hicieron en marzo, como te decía anteriormente, entonces los hijos encuentran un apoyo de los papás para que asistan al estadio y para que vean el desarrollo del fútbol. Pero los hijos no entienden que se está desarrollando el fútbol si no ven fútbol, lo mismo que ven por televisión. Entonces, la asistencia al estadio, ¿quiénes son? Familias, familia total, padres, hijos, abuelos, tías, todo. Entonces se volvió una fiesta y la respuesta fue muy positiva y a la par, el béisbol en asistencia, en promedio, el fútbol lo estaba ya arrasando. Había una gran preocupación de los clubes de béisbol por la asistencia a los escenarios deportivos o estadios de fútbol, porque la gente no les estaba asistiendo al béisbol. Es decir, eso está dando un giro total en Centroamérica, en ese país específicamente. ¿Tiene mucha influencia la televisión? Es decir, el ver ya en estos países el fútbol mundial, el ver el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester, los grandes equipos de Europa. Claro, Rodrigo, porque los niños ven eso. Y los niños tienen sus ídolos, los niños tienen una imagen, los niños se reflejan en esa posibilidad de llegar a jugar fútbol. Lógicamente todavía, digamos, falta, porque si tú recorres Santo Domingo, por las vías de Santo Domingo, pues nadie va, o no vengo yo a decirte acá que es una zona turística, ya sabemos que es una zona turística, pero la zona turística es determinada parte que está encerrada de República Dominicana, que es Punta Cana. Punta Cana es otra cosa totalmente diferente a Santo Domingo, lo que es la ciudad, y donde desarrollan sus labores cotidianas los dominicanos. Punta Cana es para el extranjero, para el turista, un estilo totalmente diferente a las construcciones de Santo Domingo, y donde se ve el lujo también, donde se ve el dinero, al estilo Miami, al estilo Estados Unidos, correcto. Y las playas, pues lógicamente son de una belleza. Nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer las playas cada sábado. Yo les dije, nosotros trabajamos de lunes a sábado, y el sábado a la mañana lo tomamos nosotros para ir a una playa diferente, pero vamos a la playa donde va el dominicano, para involucrarnos con la cultura del dominicano,
y vivir lo que vive el dominicano. Y por ahí tuvimos también la posibilidad de ir a Punta Cana y es algo totalmente diferente. Pero a lo que yo iba es que las canchas todavía no se ven los niños jugando en la calle. Fútbol todavía no se ven los niños jugando en la calle. Se ve todavía el voleibol, que es un deporte nacional, con mucho recorrido, con mucha connotación internacional, mundial. Se ve el básquetbol, las canchas de básquetbol, pero espacios para jugar al fútbol todavía no se ven. Cheche, ¿esa puerta del fútbol dominicano se cerró definitivamente para usted o hay la posibilidad de que se vuelva a abrir? Yo creo que dejamos una puerta abierta, que es lo más importante, Rodrigo, porque de una u otra manera ellos vieron la manera de trabajar de nosotros, vieron la exigencia, vieron la ilusión que teníamos de alcanzar algo muy positivo para la República Dominicana deportivamente en el fútbol. Los clubes, hablamos con ellos, vieron la capacidad y más que todo, te digo yo, tuvimos gracias a Dios la oportunidad de hacer 2 partidos y los jugadores compartieron con nosotros, con el cuerpo técnico. Entonces vieron la manera de pensar, les expresamos los objetivos, vieron la manera como íbamos a trabajar, de lo que era la propuesta de desarrollar una labor enfocada a asistir a Rusia 2018. Eso les agradó mucho y esa imagen de los jugadores, yo te digo, no la cambia nadie. La voz de los jugadores ya está sembrada, la semilla ya, y hoy día creo que en un futuro donde cambien ciertas cosas o evolucionen algunas ideas en República Dominicana, un colombiano va a tener las puertas abiertas para ir allá. Cheche, ¿qué otras posibilidades está manejando o ha manejado, se pueden dar en su parte como técnico? Posibilidades, yo pienso que hay varias. La hoja de vida de alguna manera avala ya un recorrido importante y a donde, modestia aparte, Rodrigo y televidentes, a donde he llegado he alcanzado algo. Si vemos en el Cali del 98 un campeonato, después su campeonato de Copa Libertadores, después alcanzamos ya una clasificación en Palmira. Acuérdate cuando jugamos en Palmira que el Pascual Guerrero estaba cerrado, sí, claro, y el equipo quedó de primer lugar en el año 2000, que clasificó en el primer semestre a Copa Libertadores del siguiente año, cuando no se otorgaba título de campeón en el primer semestre. Eso fue posteriormente, pero el equipo ya quedó clasificado para el año 2001, que fue cuando vino el profesor Suárez y armó el gran Dream Team. Sí, el mal llamado Dream Team. De una u otra manera, sí, claro, ¿cierto? Claro. Pero esa clasificación a Copa Libertadores se logró conmigo. Después voy a Panamá, la labor que se hace en Panamá de llevarlos al hexagonal final. Panamá no la conocía nadie futbolísticamente. Y hoy es peleada para llegar a la posición de entrenador. Vemos el caso mismo del señor Bolillo Gómez, que está allá en Panamá. Vamos a ver cómo le va ahora en la clasificación 2018. No le ha ido bien porque los triunfos no aparecen. No aparecen, hay que entender la idiosincrasia del jugador panameño, hay que entender su filosofía de juego, su idea y su estilo, las características de los jugadores hay que saberlas interpretar, la historia también de Panamá hay que mirarla un poco para entenderla, y hay muchos aspectos que se necesitan tener a la mano, haber saboreado para poder corregir y para poder también de alguna manera disfrutar. En Costa Rica un subcampeonato con Liga Deportiva Alajuelense, en Perú otra enseñanza muy positiva, era un equipo... Lo de Junior. Lo de Junior, gracias Rodrigo, también una tierra maravillosa, Barranquilla, muy parecida a Cali, con la gente así como somos nosotros acá, espontánea, abierta, alegre. Y tiene una historia también importante el Junior en Barranquilla en cuanto a su historia y a su manera de jugar. Y lógicamente pues avala esos pequeños logros en cuanto a buscar algo en el futuro. Estoy enfocado en el exterior, no descarto ninguna posibilidad acá en Colombia, pero sí me gustaría más el exterior porque es un mayor reto. Se exige uno mismo más, hay mayor competitividad, hay que entender la cultura de otra región, de otro país, interpretarla, sacarle provecho,
la utilización de los jugadores es diferente. En Perú la idiosincrasia del jugador es muy distinta a la del jugador colombiano. Pienso que la cultura que está viviendo Perú, nosotros la vivimos ya hace 10, 15, 20 años, cuando el jugador era muy indisciplinado. Hoy el jugador colombiano es más consciente de su profesión y en Perú están todavía en esa época de la indisciplina, porque el jugador, ¿qué pasa en Perú, Rodrigo? El jugador va de un equipo, sale de indisciplina hoy día de acá y mañana está acá y pasado está aquí, hace una rotación por los diferentes equipos, y el jugador que regresa de Europa, que no caló en Europa, tiene también cabida en diferentes equipos. Entonces cuando el jugador realmente sienta que salió de indisciplina de un equipo y no pueda ir a otro porque sus opciones se acabaron, va a haber una corrección de ese tipo de indisciplina. Oiga, José, pareciera ser que el mercado centroamericano está abierto para los técnicos colombianos, porque pues a raíz de lo que ha pasado con los técnicos nuestros, Reinaldo Rueda clasificando a Honduras, el profesor Pinto, Luis Fernando Suárez, que también estuvo en Honduras, ahora el profesor José Luis Pinto, lo que usted logró hacer en Dominicana, lo de Bolillo y todos los técnicos colombianos que han estado en Panamá, ahora lo de Lara, que va al fútbol de El Salvador. Entonces pareciera ser que ese mercado es un mercado que está abierto para los técnicos colombianos. Yo pienso que el técnico colombiano está capacitado hasta cierto punto, digo hasta cierto punto porque todavía nos falta seguir aprendiendo y evolucionando, pero sí tenemos una respuesta, digamos, para ir a mostrar un trabajo importante a nivel de Centroamérica y a nivel de Sudamérica. Yo diría también, perdimos la selección de Costa Rica, porque la perdimos, la teníamos en manos del profesor Pinto, no hay ningún colombiano allá ahorita. La de Honduras permanece en manos de colombianos, la de Panamá permanece y continúa en manos del profesor Bolillo Gómez, la de Ecuador la perdimos porque era nuestra, era selección, no hemos podido llegar a Venezuela, la de México a nivel de Centroamérica la hemos ganado, es decir, hay mercado, como tú bien lo dices, hay un mercado importante para el técnico colombiano a nivel de Centroamérica. Todavía nos falta la parte de Sudamérica, porque yo digo, a nivel de Sudamérica podríamos tener actualmente Venezuela, Ecuador y de pronto Bolivia, y no descartemos a Paraguay. No, es decir, Ramón Díaz está en Paraguay, pero hay capacidad acá para dirigir la selección de Paraguay. Está la de Venezuela, que no ha tenido un buen comienzo de eliminatoria, podría ser de un colombiano. Y la de Ecuador, pues, va bien, ¿no? Porque consigue un resultado importante, sí, claro, en la eliminatoria al ganarle a Argentina en casa cuando nunca lo habían podido hacer. Oiga, hay una pregunta que a mí me surge. Yo recuerdo que hace muchos años, y usted pues mejor que nadie lo sabe, pensar en que un jugador panameño viniera al fútbol colombiano era utópico. Totalmente. Era casi que imposible decir que un jugador... Y ahora pues vienen como vienen los argentinos, como vienen los uruguayos, como vienen los del sur del continente. Es muy difícil pensar en traer jugadores de Salvador, de Honduras, de estos países a Colombia. Qué buena pregunta. El jugador dominicano específicamente puede llegar a jugar en el fútbol colombiano porque tienen una característica que es muy parecida a la de Colombia, en sus costas. Como son caribeños, son de costa, son de clima cálido, tienen mucha fibra rápida, son de buena talla y mucha técnica. Tendría simplemente que traer esos jugadores de República Dominicana específicamente al medio colombiano y adaptarlo a la exigencia, ¿no?, de la competencia, a lo que se exige. Eso lo aprendieron también los de Panamá. El jugador de panameño cuando vino, en el caso de Felipe Baloy, que fue uno de los primeros que llegó, aprendió eso, aprendió la exigencia, aprendió que había que tener una competencia en el día a día y que lógicamente una respuesta positiva a los fines de semana en competencia oficial. Pero eso se puede aprender y eso es lógicamente con la condición que es lo fundamental. Ya después lo otro se puede lograr, pero sí es muy buena pregunta y muy buena inquietud para resolver a los televidentes. Sí, claro. Sí. Estamos hablando del fútbol salvadoreño, del fútbol guatemalteco,
del fútbol hondureño. Sí. Porque si esos jugadores son válidos para ir a Europa, ¿por qué no son válidos para venir a un país como el nuestro? Sí, correcto. Además el costo, ¿no? Correcto. Ya miraríamos otros aspectos que no me conciernen directamente, pero el costo sí es muy diferente. Caso, digamos, de la misma manera de esa pregunta que me has hecho, Rodrigo, fue el momento cuando de un equipo italiano fueron a mirar en Copa de Oro, que la estaba dirigiendo yo con Panamá, que fuimos subcampeones de Copa de Oro, que a Dios gracias le pudimos ganar 2 partidos a Colombia, que cuando imaginar uno que le iba a ganar 2 partidos a Colombia en Copa de Oro, oficialmente. Fueron a mirar a Farid Mondragón y yo tenía de arquero a Jaime Penedo, y lo fueron a mirar de Italia. Y el presidente de ese club italiano dijo, no, Farid no, me voy con Jaime Penedo. Y le hizo todo un proceso para llevarlo a Italia, y era como la respuesta que le dijeron los directivos en Italia, pero ¿cómo vas a traer tú un panameño donde allá es fútbol y boxeo? Allá es béisbol y boxeo. Esa pregunta se le hicieron los de la junta directiva. Él dijo, no, ese jugador lo tengo que traer yo acá. Y después hizo un recorrido largo buscándolo y haciendo unos trámites y esto, y el jugador efectivamente llega allá a Italia, y en sus exámenes previos a la vinculación, después de pasar las pruebas deportivas y esto, le encontraron un soplo en el corazón. Pero ya fueron otras circunstancias. Sí. Pero podía haber abierto un mercado importante panameño jugando en Europa. Pero es que nosotros no podemos olvidar, Cheche, que hubo 2 jugadores que fueron sucesos en el fútbol mundial, en el fútbol internacional, Daily Valdés y Rommel Fernández. Correcto. Que aparecieron hace, no estamos hablando de hace 5 años, 10 años, hace 15, 20 años. Aparecieron hace 15, 20 años y aparecieron fuera de eso con una respuesta muy positiva. Con suceso. Con lujo de detalles, jugando en el Paris Saint-Germain, jugando en un lado o el otro. Es decir, una respuesta muy positiva. Ya su carrera la terminan después en Uruguay, en Nacional, si no estoy mal, en Nacional. Pero es decir, al mismo tiempo fue un caso, digamos, extraordinario, ¿no? Porque fueron 3 jugadores que reventaron sin proceso, sin nada, sin participación en liga profesional, nada. Tenían las condiciones por la región, por su contextura física, y bueno, triunfaron, pero abrieron también una puerta. Claro, es que en esta materia de fútbol hay que contarle, sobre todo al televidente, muchas cosas. Mucho antes de que nosotros apareciéramos con jugadores en Boca, en el fútbol brasileño, usted recuerda que los bolivianos llevaron a Milton Melgar a Boca, y Aragonés fue jugador del Palmeiras de Brasil. Sí, correcto. Y no nosotros soñábamos ni pensábamos con tener jugadores colombianos en el fútbol argentino o en el fútbol brasileño. Claro. Y ellos ya habían puesto jugadores en el fútbol y en grandes equipos como Boca y como Palmeiras. Claro. Es que, digamos, en esa realidad que vivimos parte de la generación nuestra, el objetivo de nosotros era jugar en Millonarios, Cali, Nacional y de pronto Junior. Eran Santa Fe. Y Santa Fe, que eran centros de capital deportiva y que al mismo tiempo era nuestra única ilusión. Nosotros molestamos los dos, Rodrigo, usted y yo, en cuanto a Lobanovsky, Rusia, tema de la participación de las Olimpiadas en Moscú del 80. Y yo le digo, a mí había un jugador argentino que actuó en Millonarios, que se llamaba, y la gente lo va a recordar, por supuesto, usted con mayor razón, Juan José Irigoyen, el goleador, el búho, perfectamente el búho. Y el búho me decía, pero pibe, vos jugás muy bien, jugás muy bien, tenés que ir a la Argentina a probarte esto. Y yo la verdad nunca pensé haber cogido mi mochilita y haberme ido para la Argentina a probar. Eso para nosotros era imposible. Eso no había cabida de un jugador colombiano yendo a la tierra de donde nosotros traíamos jugadores, donde ellos venían a enseñarnos la cultura futbolística deportiva. Eso para nosotros no existía. Si eso, por lo menos, yo digo hoy día, si a mí se me hubiera abierto un poco la inteligencia, yo tenía que haber cogido mi mochila y haberme ido para Argentina. Bueno, me voy a probar allá a ver qué pasa. Y habíamos abierto un mercado mucho antes.
¿cierto? Mucho antes hubiéramos abierto el Eso mercado. hubiera sido lo ideal. Hubiera sido lo ideal, pero mentalmente no me dio. No estábamos No soñábamos con eso, soñábamos con venir al Cali, con jugar con Santa Fe o Junior o Millonarios. Ese era el objetivo tope, ¿no? Esa era la cabeza. Hoy el jugador joven, ¿qué piensa? Hoy puede soñar con el Real Madrid, al tener a James allá, o al haber pasado un Freddy Rincón que no tuvo tampoco mucha connotación, pero llegó, o el delantero que jugó en el 11 Copa Libertadores y se lo llevaron para allá, Congo. Pero ellos ya tienen una imagen de jugadores que han triunfado, que jugaron en Europa, el caso Asprilla, el caso Tren Valencia, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, como todos nosotros, pero ya tienen una imagen y hoy ya no sueñan solamente en el Cali o en Millonarios o en Santa Fe, sueñan es con un trampolín, ¿no? Yo llego al Cali o del Cali a Europa o del Cali a Argentina y ya hoy, si vemos también, Rodrigo, hay muchos jugadores que cogen su mochila y se van y aún no sabemos que se van y puede ser que no estén en ningún club. Y cogieron su mochila y dijeron, nos vamos, o algún empresario los vio jugar y venga, lo llevo acá y lo ponen a jugar allá, y cuando vemos, no es que tal jugador está, pero ¿de dónde jugaba? No es que no hizo un proceso formativo largo, ni lo mandó a ningún club, ni nada. Entonces hay una cantidad de jugadores también que son un buen reflejo para la juventud, para poder ir a jugar afuera. Permítame, mi estimado Cheche, hagamos una parada de comerciales y ya seguiremos en esta nota hoy aquí en Mao TV. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Bueno, José, yo le estaba comentando aquí cuando estábamos en la parte comercial que ese es un desarrollo que no lo podemos mirar única y exclusivamente en el tema del fútbol, sino en el tema del deporte colombiano y de los deportistas nuestros. José, hoy nosotros vemos a Mariana Pajón participando internacionalmente, viviendo en Francia, viviendo en Italia, vemos los ciclistas, vemos a Caterina Ibargüen, vemos a este muchacho de Cúcuta, el gimnasta, también Yosimar Calvo, en fin, nos encontramos con deportistas en todas las actividades que era unas fronteras cerradas para el deporte en general, José. Sí, es decir, a nivel de participación de nosotros los atletas mundialmente en el exterior era nulo. Y uno decir hoy día que en su momento cuando nosotros estábamos creciendo, participar en un Tour de France al lado de Eddy Merckx o de estos grandes ciclistas dentro de 15 o 20 años posterior a nuestra vivencia personal, decir hay un colombiano triunfando en el Tour de France era impensable. Era como decir vamos a conquistar Marte, vamos a llegar al planeta Marte y vamos a establecer una colonia colombiana allá. Eso era impensable. Y realmente sí, encontrar a Caterina, a Yosimar, a Mariana, a Nairo, a Rigoberto, pues eso es un orgullo grandísimo, ¿no?
es una satisfacción, pero en su momento, cuando nosotros miramos hacia atrás, era impensable, era algo utópico que no, es decir, la imaginación nuestra no llegó a dimensionar, o en mi caso, ¿no? La pregunta que surgiría ahí es, Cheche, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí. ¿Ellos nos miraron más a nosotros o nosotros nos proyectamos más hacia ellos? Porque siempre la calidad la hubo. Siempre la calidad la hubo en el futbolista, en el beisbolista, en el boxeador, en todas las actividades deportivas siempre tuvimos deportistas importantes. Entonces, ¿usted qué piensa? Yo pienso que lo básico y lo primario lo teníamos, que era la condición, ¿cierto? Uh-huh. Y luego nos atrevimos. Es decir, si en mi momento a mí, personalmente a mí, lo que yo viví como deportista, como jugador, hubiera tenido el atrevimiento de irme a Argentina a probarme, a ensayar, pues yo pienso que de una u otra manera me hubiera ido bien porque tenía la capacidad antes de la lesión, no después de la lesión, antes de la lesión, aclarémoslo bien. Claro, Cheche, es que mire, esto es tan importante lo que estamos hablando esta noche, Cheche, que en días pasados entrevistamos en este programa al profesor Carlos Arango, sí, que trabaja en las divisiones menores del Cali. Claro, Carlos. Entonces le preguntaba yo por este muchacho que en ese momento le iban a dar la oportunidad al equipo titular, Hanner Lucumí, el lateral izquierdo, le está poniendo el Pecoso. Y me dijo él, ¿quiere que le diga una cosa? Este muchacho tiene 17, 18 años, tiene 40 partidos internacionales. Tiene ya 40 partidos internacionales, porque ha hecho los procesos de selección sub-15, selección sub-17 de Colombia. Entonces, y ha estado en el torneo de Gradisca. Entonces, ese muchacho con 17 años ya tiene 40 partidos internacionales. Usted a los 17 años no había jugado ningún partido internacional, Cheche. No. Yo tuve, sí, otras experiencias. Por ejemplo, la vez que Bilardo me lleva a una concentración personal a Antioquia, a Medellín, y me pone en una habitación con él. Éramos Bilardo, profesor Bilardo, mundialista, esto. No era en su momento Bilardo, pero ya había dirigido el Cali, había sido subcampeón de Copa Libertadores con el Cali, y me sienta en la habitación y me hacía entrenar con Nacional, y luego por la noche íbamos a partir con Subeldía, con Pelufo, con Sarmiento, con Herrera y con el maestro, por supuesto los dos maestros, Subeldía y Bilardo. Pero fue otra enseñanza, mire usted, fue otra enseñanza, pero de partidos internacionales no. Después ya con él empiezo a jugar, pero ese proceso formativo y ese proceso competitivo de las selecciones de sub-15, sub-17, sub-20, dando resultado a nivel suramericano, no había, nosotros no teníamos eso, no vivimos eso, no lo disfrutamos. Es que usted cita Bilardo, y Bilardo nos contaba a nosotros la crónica deportiva en la final del 78. Sacando los jugadores extranjeros del Deportivo Cali, los argentinos y el paraguayo Correa que jugaban en ese equipo, los demás eran pocos los partidos internacionales que tenían. Totalmente, claro. El mismo Pecoso Castro nunca había salido del país. No había mirado la connotación de una final, de haber llegado a disputar enfrentar un público y una cancha como la Bombonera, figúrese. Entonces, hoy en día estos muchachos ya juegan en estadios del mundo, ya han toreado, como se dice, aficiones. Entonces tienen un largo recorrido. Sí, en el comercial veíamos a Mario Yepes haciendo un diálogo con los televidentes y dando agradecimiento a la escuela Carlos Sarmiento por su formación. Y él también decía que cuando él sale del Deportivo Cali y llega a jugar su primer clásico River Boca, porque me lo expresó a mí directamente como un comentario, le dije, Mario, ¿cómo ha sido tu experiencia en Argentina? Dame algún dato donde yo pueda aprender algo. Entonces me decía, no, Checho, esto definitivamente es muy diferente. El estadio, cuando nosotros estamos en la cancha de Boca, en el camerino tiemblan las paredes, tiemblan y uno se siente, digamos, esto, pero ya hay que sobreponerse. Ahí viene la casta de Mario, efectivamente, o de un jugador colombiano, decir, me supero esta situación, me apropio de esta característica del partido y sale adelante.
pero que no la habían vivido, tampoco no la habían vivido, pero van madurando también eso. Mario, toda la carrera que hace ya después en Europa es impresionante, pero también tuvo su carácter, es decir, teníamos lo básico, la condición, el carácter, era faltar vivir esa misma, la vivencia. José, ¿le está faltando algo al jugador colombiano en su concepto o cree que ya el jugador colombiano tiene todo para seguir triunfando? Yo creo que el jugador colombiano tiene las condiciones, lo que hemos hablado de tiempo atrás, de tiempo presente y Dios mediante en el futuro. Pero ¿qué falta para que el jugador colombiano se consolide a nivel mundial y sobre todo en Europa? El conocimiento táctico de lo que se hace en Europa. Si nosotros los entrenadores colombianos no evolucionamos, porque vamos a un caso, hoy día en Colombia se habla de la periodización táctica, de lo que trajo el señor Mourinho como un gran descubrimiento del fútbol, cuando también al mismo tiempo esa periodización táctica y esos conceptos ya estaban desde la época de Rinus Michels del 70, de la Holanda, de todo esto, simplemente que se ha refrescado el fútbol y se han traído el tema de la periodización táctica, pero la periodización táctica ya pasó hace 12 años. Entonces, si nosotros miramos lo que le damos de conocimiento a los jugadores y nosotros los técnicos de Colombia nos quedamos en la época del 90 con la selección de Pacho, con el sistema zonal trabajado en el su 4-2, los movimientos de achique, de agrande, pero no le agregamos nada más. Si usted el día jueves va a tener una entrevista importante también con el asistente mío y él le va a dar a conocer una anécdota importante donde la selección Colombia era modelo de estudio en Europa con el profesor Rafael Benítez. Benítez la exponía como un modelo de juego la selección Colombia. Este es el sistema zonal, miren la selección Colombia como está plantada acá, como está estructurada, los espacios que cierra, todo, la ponían como modelo. Pero nosotros no nos quedamos en ese tema, nosotros nos quedamos con eso del año 90, con el sistema zonal. En cambio, ¿qué pasó en Europa? Le agregaron cosas. Fueron evolucionando a través del mismo sistema zonal, la misma figura, lo mismo, pero le fueron agregando una cosa, le fueron agregando la otra. Y entonces el jugador colombiano llega hoy a Europa y tiene ese desconocimiento porque no se enseña acá, porque nosotros tenemos la responsabilidad como entrenadores de darle ese conocimiento para que el jugador no rebote. Y le voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, el señor Perea, extraordinario jugador del Deportivo Cali a Italia, pero de Italia llega a su club y va al uno y va al otro. Ya no permanece en su club de origen que lo compró, ya lo prestaron. Y lo prestaron es porque no dio resultado, esa es la gran verdad. Entonces ya empieza su correría. ¿Tá? Y de pronto pasan 1 año, 2 años y termina acá, de vuelta. Entonces al jugador colombiano le falta eso para adaptarse. Otra anécdota que le va a contar el profesor que usted va a entrevistar el día jueves es la siguiente. Llegó Freddy Rincón allá al Real Madrid y él le pregunta a alguien del Real Madrid qué pasó con Freddy Rincón acá. Entonces le dice, extraordinario jugador, de lo mejor que ha venido de Colombia para acá a nivel mundial, pero ¿qué pasa con Freddy Rincón? No sabe jugar al fútbol. ¿Cómo que no sabe jugar al fútbol? Sí, cuando tiene que entregar la pelota la retiene y cuando tiene que retenerla la entrega. Entonces no tiene esa visión de juego de lo que necesitamos en Europa. No tiene la ubicación, le falta la ubicación, le faltan los conceptos. Entonces, allá nos ganaron también porque la cultura española, la misma de Inglaterra, le han ido agregando. Los de Italia pasan a España, los entrenadores, dejan algo, siguen para Inglaterra. Es decir, hay un común denominador que es la enseñanza. Sí, están manejando un mismo idioma. Un mismo idioma, pero cada uno aporta algo, ¿no? Aporta algo. Cada uno aporta algo. Y aquí no aportamos, ¿por qué no aportamos? Lo digo que sería la pregunta lógica, porque somos desunidos. Acá nosotros como entrenadores, ¿dónde está nuestra escuela de entrenadores? No la hay. No la hay. Entonces, si no hay una cabeza que nos diga, esta es la estructura, esto es lo que se tiene que trabajar, tenemos que enseñar esto, tenemos que dar estas bases para que el jugador llegue completo. Entonces, a la pregunta suya, el jugador tiene la base, su característica, pero le falta lo otro. Que es fundamental. Que es fundamental. Oiga, Cheche, por estos días
nos hemos olvidado un poquito de la pelota como tal y de los sistemas, y nos estamos preguntando cuando la crónica deportiva, pero permítame un segundito, hagamos la segunda parada de comerciales y ya le planteo después de la pausa el interrogante acerca del fútbol colombiano. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. La pregunta que le iba a plantear, mi estimado Cheche, es que por estos días, después de esta doble confrontación que hemos tenido, o no doble confrontación en los dos partidos de la eliminatoria, hoy los medios de comunicación no estamos hablando del sistema táctico, de la manera como debemos encarar los partidos, sino del liderazgo. En su opinión, ¿nos está faltando liderazgo en esta selección colombiana de fútbol? Otra muy buena pregunta. Mire, yo lo tengo muy claro. Es decir, la selección juega su mundial con la participación de Farid, de Mario, que son, por decir, dos estandartes, dos baluartes y dos íconos del fútbol colombiano, y que tienen a la vez ese liderazgo necesario para conducir a una serie de jugadores jóvenes que ya actúan en Europa, que ganan mucho dinero, que tienen una trascendencia a nivel de medios de comunicación muy importante. Pero ese ciclo de Mario y de Farid y de los jugadores de edad que podían asumir y ser respetados por esa juventud, terminó, salieron de la selección. Entonces ahora también hay que dar un plazo para que estos jugadores que están actualmente en la selección asuman ese liderazgo. También hay que dar un plazo, así como el señor Peckerman está estructurando una selección diferente. Si vemos el cuadro posterior es distinto a lo que venía jugando, queda Zapata, queda Ospina, pero Murillo, Fabra, Arias son diferentes. Está estructurando otra selección de alguna manera distinta, sin el liderazgo correcto. Pienso que le falta liderazgo, pero vamos a ver quién toma esa vocería. También hay que dar tiempo para que un jugador asuma. ¿Será James? ¿Será el mismo Guarín a pesar de las críticas del pibe? ¿O quién será el conductor de la selección en cuanto al liderazgo? Hay que dar un plazo también, pero estos jugadores, yo creo que en cuanto a la personalidad, al mismo carácter, el triunfar y jugar en Europa no lo logra todo el mundo. Ellos ya lo han logrado, el caso Guarín, el caso James, el caso Jackson, lo de Vaca, lo del mismo Teo. Es decir, hay una camada de jugadores, pero ¿quién asumirá el liderazgo de la selección? Hay que dar un compás de espera. ¿Ese liderazgo nace o se gana? Ese liderazgo nace, de cierta manera, nace para mí, porque indudablemente, por ejemplo... ¿Usted fue líder? Sí, hablando, empujando. Eso es del temperamento, eso es del temperamento innato de la persona, pero de alguna manera se puede modificar por su trascendencia y por sus logros deportivos. Es decir, si yo veo a Mario
a Mario Yepes cuando empezó en el Cali, con nosotros en el año 95, 96, que yo era asistente del Pecoso, era un Mario tímido, era un Mario que no te hablaba, pero Mario fue logrando cosas, logrando un título, logrando su participación en River Plate, fue logrando cosas que le aumentaron ese espíritu de combatiente y a la vez de empujar a los que tenía alrededor. Eso se va logrando también a través de la competencia, se va logrando a través de la experiencia, de los años, pero sí hay una semilla, yo pienso que hay una semilla indudablemente. Sí. Usted tuvo un gran líder que era el Carepa. Claro, Carepa, teníamos Carepa, Mario tenía mayor ascendencia en Carepa. En su momento entre Mario y Carepa. ¿El mismo Bedoya era líder o no? No, Bedoya era a lo que dijera Mario, lo que era Carepa. Allí iba pegado. Él iba pegado ya después, pienso yo que con su independencia, ya no teniendo a Mario ni al mismo Carepa, asumió un rol que había visto reflejado en ciertos jugadores. Y pienso que lo mismo puede pasar en esta selección, ¿no? Vieron lo que hizo Mario, vieron lo que hizo el otro, pero ¿quién va a asumir? ¿Va a asumir un James joven o va a asumir un Guarín? ¿O quién va a asumir? ¿Quién? ¿O un Vaca o un Teo? Alguien tiene que asumir y eso lo va a dar el tiempo también con la dirección del entrenador. Ahora, no necesariamente el mejor jugador tiene que ser el líder, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo me pongo a ver la selección argentina. La selección argentina, Mascherano es el líder. Mascherano es por eso le dicen el jefecito. Claro. Porque es el que asume la posición. Uno pensaría, no, el líder es Messi. Sí. Yo diría que Messi es un conductor más que otra cosa de grupo y al cual el grupo le hace caso, pero ya en el liderazgo, en lo que se tiene como palabra liderazgo, asume más el rol Mascherano, ¿no le parece? Mascherano dentro del campo de juego. Dentro del campo de claro, juego. porque hay que mirar también. Claro, hay un líder afuera. Uno identifica como entrenador los líderes. Puede ser un líder dentro de la cancha, pero no afuera. Afuera puede ser otro que se alíe con ese conductor dentro de la cancha. Entonces manejan ese dúo, lo pueden llevar a cabo a un buen término, ¿cierto? Podríamos decir, Cheche, que ese liderazgo en el campo ¿cómo diríamos? Es transmitir lo del técnico al jugador en el terreno de juego. Es la prolongación del técnico al jugador en el terreno de juego. Primero, el líder en cuanto a lo que uno transmite al grupo en general, el líder es el primero que uno tiene que convencer o que estar convencido, ¿cierto? Por eso, pero el líder... Sí, pero allá voy. Correcto. Y el líder ratifica y consolida la idea que viene del técnico. ¿Ya me entiendes? Sí. Yo soy el técnico, yo doy una idea, mi líder está apropiado de esa idea, la asume como propia, la defiende, la respalda y la transmite. Y con eso el grupo va a la par del pensamiento del técnico, más lo que se maneja internamente como grupo. Pero hay una plena identificación entre el técnico y ese líder en el terreno de juego, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo a veces no entiendo... Rodrigo, los técnicos que no quieren liderazgo dentro de un grupo. No entiendo, quieren a todos que sean muy parejos. Soldados rasos, sí mi capitán, sí. No. Hay también momentos donde uno tiene que intercambiar con el jugador, sea una opinión a favor o en contra a lo que uno está exponiendo, con el respeto. Profesor, mire que de pronto mire, claro, no me ha sucedido todavía, pero sí yo prefiero ese tipo de jugadores. El jugador que están haciendo en el fútbol colombiano, ¿están haciendo bien en este momento, Cheche? Yo pienso que la experiencia del Cali ha sido muy buena, porque consigue un título con jóvenes, ¿cierto? Pero esos jóvenes ya habían participado en un torneo de la Copa, habían llegado a la final, es decir, como usted decía, 17 años y qué cantidad de partidos internacionales tienen. Entonces pienso que el proceso de una u otra manera está dando resultado, pero también no se puede perder el estilo de juego, ¿no? La pelota. ¿Dónde está la pelota? ¿Cuál es nuestra característica principal? ¿Cuál es la virtud del jugador colombiano? ¿Cómo le podemos sacar provecho? ¿Cómo la podemos interpretar? Y a partir de eso,
que nos dé un resultado muy positivo. No podemos perder todavía la dimensión de eso, pero pienso que el jugador colombiano de una u otra manera está mejor formado, mejor estructurado, y está cambiando también. Si usted mira algo muy, muy particular, el medio socioeconómico de donde está saliendo el jugador de ahora es diferente. Miremos dos casos, sin conocer yo, pero yo los veo que son de otro medio socioeconómico. Roa, volante del Cali. El mismo Benedetti. Allá iba. Dos ejemplos claros. El estrato socioeconómico es diferente, el jugador está saliendo, es decir, al padre de hoy, que es ingeniero, que es médico, que es abogado, que es profesional de una carrera universitaria, no desecha el fútbol como una opción negativa para el hijo. No, antes dice, ¿te gusta el fútbol? Vamos a la escuela, vamos a hacer tu proceso formativo, esto, y el día de mañana puede jugar fútbol, tiene las condiciones, lo apoya. Bueno, Cheche, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Siempre es grato hablar con usted, que es un hombre del fútbol, un hombre que conoce, que cada día se está preparando más. Y nos gustaría tenerlo aquí, pero más me gustaría tenerlo dirigiendo. Es la verdad. Gracias, y en el exterior. Sí, gracias a Dios. Es decir, que nos priváramos de su presencia, pero que estuviera usted en lo que más le gusta, que es dirigir, y sobre todo con sus capacidades, con su don de gente y con la importancia y con todo lo que usted le ha aportado al fútbol colombiano. Muy amable, José Eugenio. No, Rodrigo, para mí es un placer. Espero que haya sido muy del agrado del televidente, y una especial invitación a la recuperación del doctor Mao, definitivamente que se recupere de salud, que no por usted, Rodrigo, pero que él esté aquí también. Muy amable, Cheche, y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias, y los esperamos mañana aquí con el Corrillo de Mao en punto de las 8 de la noche. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Daylight come and me don't want go home.